Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión número Hola, 15. hola. Buenas noches, estamos empezando. Buenas noches. Damos inicio a la escuela Germán Rojas Niño en su 15ª sesión, en su cuarto año. Hoy nos acompaña el compañero Juan Bautista Jaramillo con el tema retos y tareas de expresiones como la minga en los nuevos conceptos. Compañero Juan Bautista, por favor, apagar los micrófonos. Compañero Juan Bautista, tiene la palabra. Muy buenas noches para todos, para todas. Gracias por la invitación a este espacio, pues importante, muy importante para quienes se encuentran en este momento presente y también para las personas que posteriormente pues escuchan estos audios. eh, Sin lugar a dudas, pues es un escenario importante de mucha utilidad en estos tiempos. Un poco la pregunta que nos hacíamos de los retos en el actual contexto, eh, pues sin el ánimo de ponernos muy serios y serias, sentar cátedra, pero pues digamos, la idea es dejar algunas hipótesis planteadas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Compañero, usted tiene 40 minutos y después pasamos unos 20 minutos de preguntas. Pero si usted Vale, listo. si necesita más tiempo, no hay problema. No, yo me ajusto, yo soy juicioso. Intentaré entonces aplicarme y dejar algunas ideas expuestas en el siguiente sentido. Digamos, creo que para enfrentar o entender los retos del presente, hay que situarse de alguna manera en una perspectiva histórica, de una historia inmediata, de una historia a mediano y una historia mediata, ¿sí? Una historia inmediata, pues efectivamente ayer hubo la conmemoración, la celebración, porque creo que son los dos elementos del 28 de abril, una fecha que ya entra en la historia social, política de la movilización en nuestro país y entra con el famoso, ya también, eh, la famosa denominación del estallido social. Eh, este contexto del estallido social nos sirve de punto de anclaje para mirar hacia atrás. Estamos hablando del estallido social del 2021, 28 de abril del 2021. Justo hoy estábamos en un segundo día de ver toda esta expresión masiva y muchas se preguntaban qué está pasando, ¿no? Porque acordémonos bien, eh, hay una convocatoria al 28 de abril de una movilización por parte de uno de los actores que vamos a señalar más adelantico, pero esa era una convocatoria a una movilización y esa movilización rebasó totalmente la convocatoria, en el entendido que no solo no hubo una movilización de manera tradicional, eh, de una eh, eh, caminata o marcha en contra de las reformas que se estaban planteando. No solo hubo esto, sino que se mantuvo un tipo nuevo de expresión, de movilización, por cuanto, sobre todo en Cali, empiezan a desarrollarse expresiones que tienen que ver con movilizaciones en territorio. Y estas movilizaciones en territorio tienen que ver con un ejercicio de expresión popular muy fuerte,
con controles de zona, las denominados puntos de resistencia, y estas zonas, que no fueron ni uno ni dos, sino múltiples, en el caso del Valle del Cauca, de Cali y de otros departamentos y ciudades, y que lentamente se fue extendiendo, pues nos sirve como punto de anclaje para un antes. Y esta es una primera idea que quiero plantear. Para entender los retos de hoy, del movimiento social, de la minga, del movimiento popular, de lo que algunos y algunas han denominado las nuevas ciudadanías, pues hay que entender que el continente, América Latina, viene de una crisis seria, ¿sí?, por cuenta del fracaso del modelo neoliberal. Un fracaso del modelo neoliberal que no solo es aceptado por quienes lo agenciaron, digamos, la gente más seria de los sectores liberales y aún de derecha, aceptan que efectivamente este modelo fracasó como propuesta del capitalismo. Y fracasa como propuesta del capitalismo porque pues lleva a la humanidad a una crisis civilizatoria. Y esta crisis del neoliberalismo, esta crisis que no es otra cosa que la continuidad de largo aliento de la crisis pendular del capitalismo, pues se expresa de manera significativa, segundo elemento clave a tener en cuenta, se expresa en el continente, en las grandes movilizaciones y las expresiones populares que vimos en Chile, que vimos en Perú, en Ecuador, en Argentina, ¿sí? Para solo hablar, digamos, del territorio del Abya Yala. Es decir, que un primer elemento a tener en cuenta dentro de los retos tiene que ver con una crisis que se expresa por lo menos desde el 2019 para acá, una crisis estructural del modelo que lleva a que los países, las propuestas demoburguesas efectivamente colapsen porque las apuestas que le habían prometido por cuenta de los beneficios supuestos del modelo neoliberal, pues no solo no se ven por ningún lado, sino que el panorama que se le presenta a los pueblos, a las sociedades, a los pequeños productores, a los pequeños industriales, a las pequeñas empresas, a los pequeños empresarios. No estoy hablando solo del sector popular, sino de esas capas medias, resultan altamente afectadas, resultan altamente empobrecidas, y esto lleva efectivamente a esta gran crisis estructural. O sea que un primer mojón fuerte en términos de geopolítica, hay que entender que en América Latina se está viviendo la expresión masiva del colapso, de una crisis de este modelo que, a decir verdad, y hay que ser claros y autocríticos, pues no nos coge a los sectores populares en el mejor momento político organizativo, porque lo cierto es que, si bien es cierto, hay expresiones populares importantes del lado de los campesinos, de los sectores indígenas, de los sectores barriales, de las comunidades negras, estoy hablando de América Latina, de nuevos movimientos sociales que se expresan en sectores de colectivos de mujeres, de nuevas expresiones sociales, pues lo cierto es que no necesariamente este tipo de nuevas expresiones expresa un avance o un fortalecimiento político organizativo de los sectores populares. Hay una crisis, hay expresión de los sectores diversos de la sociedad, pero no necesariamente asistimos al mejor momento. Este es un primer mojón que quiero dejar allí planteado. Entrado en Colombia, el 2021 tiene un antecedente muy importante, y es aquel noviembre del 19 que efectivamente nos mostró dos
situaciones complejas que tienen que ver con un ascenso de un tipo de expresión social no orgánica, no estructural, pero también de un teatro de operaciones muy fuerte por parte de sectores de extrema derecha, que también, como en el caso de Cali, de Bogotá, de Medellín, tuvieron una expresión importante y lo vimos posteriormente en el 2022. El 2022 se convierte entonces en un punto de bisagra importante porque sintetiza una serie de expresiones que nos van a mostrar por lo menos los siguientes actores fuertes dentro del contexto. Uno, y esto lo señalo para el cierre cuando esté expresando los retos. En primer lugar, nos deja un actor importante, en el caso colombiano en general, es un Comité Nacional de Paro que hace una convocatoria por parte de los sectores sindicales, hace una convocatoria de una movilización de horas y esto pues efectivamente es desbordado por la realidad, por la crisis estructural que estamos viviendo. En ese ir y venir nos encontramos que organizativamente nos quedamos en este 2022 con un actor que convoca importante, que se fortalece en el desarrollo del paro y es una expresión grande, importante, denominada Asamblea Nacional Popular, que, digamos, genera o es producto, nos deja como expresión de estos 4 meses largos de movilización. Nos deja también este 2022 una expresión de un actor muy importante que se cualifica, ya no solo en lo rural, sino en lo urbano, y es la expresión de Minga. La Minga tenía, sin lugar a dudas, algunos bastiones importantes en ciudades como Popayán, Cali, Nariño, Bogotá, en algunas ciudades de la costa y del centro, en expresiones que históricamente se han venido manifestando como la Minga Caribe, la Minga Comunera, la Minga Bacatá en el centro y la Minga Suroccidente. Pero tenía un carácter muy rural antes del 2022. El 2022 lo que deja es la expresión de una minga que sale y se llega a las ciudades, ¿sí? El 29 de abril del 2022 todavía no ha llegado a la ciudad porque este ingreso inicial se da es a partir del 1 de mayo. Pero ese 2022, digamos, expresa, nos fortalece, digamos, esta visión de Minga, sobre todo en el aspecto, en el terreno de lo urbano. No volveremos, por eso lo voy a plantear un poco acá. Cuando llega la Minga en el 3 de mayo del 2022, que va a los puntos de resistencia, esta Minga que se convierte en una expresión urbana, efectivamente es una bocanada de oxígeno importante para estas diversas expresiones que están en la confrontación, que están luchando, pero que, digamos, la perspectiva política organizativa, pues está un poco al criterio de algunas personas que hacen ciertos análisis, pues está un poco, digamos, dividida, fragmentada, diluida la orientación político organizativa y la Minga logra de alguna manera articular este proceso y se expresa en otras ciudades cuando la Minga sale hacia Bogotá y hacia la parte norte de Colombia. Digamos, entonces tenemos un Comité Nacional de Paro, una Asamblea Nacional Popular, una Minga que tenía una referencia muy regional, pero que a partir del 2022 se proyecta y tiene, digamos, una sintonía más de corte nacional. Y hay un cuarto actor masivo, amplio, mayoritario, grande, que no obedece, digamos, a ninguna forma articulada a nivel local, regional o nacional, pero que se expresa en los barrios,
con colectivos de juntas de acción comunal, con colectivos de amas de casa, con ollas comunitarias, con huertas comunitarias, con colectivos de jóvenes, con colectivas de mujeres, con expresiones culturales, con desempleados. Hay un cruce muy importante. ¿Sí? Siga, compañero, es que prenden el micrófono si quieren, siga, compañero. Ya, tranquilo. Entonces, hay un cruce muy importante que se hizo de mapa, del mapeo de los desempleados y los puntos de resistencia, y hay una coincidencia muy fuerte entre los, los elementos, los puntos donde se hace la resistencia y el mapa del desempleo en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Este elemento entonces nos muestra que este actor, hombres y mujeres desempleados, salen a la resistencia, pero no hay un elemento articulador, digamos, político o organizativo. Entonces tenemos 4 grandes expresiones de tipo social, cultural, ¿sí? 3 con unos niveles organizativos y un amplio espectro grandísimo sin unas formas organizativas de donde salen, por ejemplo, las juntanzas de las formas de resistencia, los colectivos de resistencia que entrarían en un momento determinado a formar ciertas formas de organización. Pero a la par de esto, tenemos que este 2022 y al fragor, digamos, de este gran estallido social, nos deja a unos partidos políticos tradicionales desgastados totalmente por su apuesta, obviamente, al modelo neoliberal que los galvaniza y los deja, digamos, eh, con, 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 muy poco oxígeno para seguir planteando cualquier posibilidad en medio de tanta crisis, y el estallido social lo que les está mostrando es que un pueblo dice no más, estamos dispuestos y dispuestas a dar la vida. 85 asesinados en la ciudad de Cali, 45 lóbulos oculares sacados por disparos, por contusiones, mujeres violadas, aún mujeres agentes de policía. Digamos, las ignominias más fuertes que un modelo económico, un modelo político, una apuesta, en este caso de los sectores hegemónicos, pues efectivamente colapsa, y por eso esta expresión del estallido social se nos convierte en esa bisagra. Nos deja efectivamente de manifiesto una cantidad de partidos tradicionales en crisis, completamente colapsados en sus estructuras, ¿sí? A unos partidos alternativos que reciben efectivamente una bocanada de oxígeno importante, ¿sí? Partidos con diversas matices y que empiezan desde diversas perspectivas a intentar sacar el máximo beneficio de toda esta expresión del movimiento social. Y sin lugar a dudas, pues se fortalece una expresión como la que lleva a el compañero presidente Gustavo Petro a ganar las elecciones del año pasado. Digamos que hay que verlo en una relación directa con este tipo de expresión del estallido social. Digamos, difícilmente uno puede hacer un análisis de lo que significa el triunfo de la propuesta de Gustavo Petro y quienes lo acompañamos, digamos, en este ejercicio que coincide, digamos, con estos actores que de alguna manera señalo, aún con sectores de los partidos tradicionales que entran en esta gran alianza y que lentamente se han ido decantando hasta el nivel del día de hoy.
Este panorama nos deja a unos sectores de extrema derecha con unas enormes dificultades, pero lo señalo con mucha contundencia, con enormes dificultades, pero no derrotados. Nos deja a unos sectores de extrema derecha con una gran capacidad de orden operativo militar y sobre todo con un fenómeno que algunos venimos rastreando desde el 2019 y es una expresión directa en los grandes centros urbanos, ¿sí? Como Cali, 2019-2022, donde se expresan de manera abierta y directa. Pero en ese marco entonces llegan las elecciones con una extrema derecha muy fragmentada, golpeada, no derrotada, ni en su apuesta política, ni en su apuesta económica, ni en su apuesta militar, ¿sí? Pero también llegamos a unas elecciones con muchos elementos a favor, con una enorme pedagogía, el estallido social no es el momento del análisis, de seguro aquí en la escuela se han hecho varios múltiples análisis, pero uno de los elementos que algunos resaltamos es que el estallido se convierte en un caldo de cultivo importante para escuela política. Difícilmente podemos entender parte del gran programa del gobierno de Petro, sino con unos vasos comunicantes muy directos que asocian al estallido social. Y ahí hay una pedagogía política que está presente todavía y que hay que seguir articulando. Esa pedagogía política lleva también a liderar sectores que históricamente habían estado por fuera de lo electoral, sectores que nunca habían o habíamos logrado articularnos para la dinámica electoral y en esa relación de continuidad, que es lo que quiero señalar, ¿sí? Como segunda gran idea, la primera, la crisis del modelo político neoliberal, la propuesta neoliberal que lleva a todo una situación de colapso. La segunda, estallido que no se queda solo en la expresión de estallido reactivo, sino que logra generar una inercia de trabajo, ¿sí? Para generar pedagogía política, para generar propuesta política, para generar articulación política que lleva efectivamente como una de las variables, no la única, pero como una de las variables importantes del estallido al triunfo electoral del año 2022. Esto, sin lugar a dudas, pues ha afectado al movimiento social de múltiples maneras. La articulación para lo electoral llevó a que varios sectores abandonaran, descuidaran, soltaran otro tipo de acciones que históricamente habíamos estado acostumbrados y acostumbradas a desarrollar, ¿sí? Y que volcaran su accionar más a esta dinámica de la acción política electoral. Esto no lo juzgo como bueno o malo, sino como un elemento de realidad. Y las elecciones del 2022 nos dejan a estos actores que señalé al comienzo, a un Comando Nacional de Paro fragmentado, muy fuertemente fragmentado, y lo vemos hoy con muy poca capacidad de convocatoria. Es un sector que, salvo que haya una recomposición importante, que esperamos que así sea, de parte de un sindicalismo que le apueste, digamos, a una visión estratégica popular, salvo que se logre esto y sobre todo en las elecciones del sector sindical, pues efectivamente si seguimos en la línea que se trae, pues asistiremos a la continuidad de un sector obrero, sindical, popular, muy pegado al obrero y articulado en el Comando Nacional de Paro, que irá perdiendo cada vez mayor capacidad de convocatoria, ¿sí? Con una, sin un horizonte político fortalecido en términos de lo popular, salvo, reitero, algunas expresiones que se han mantenido y que ojalá se fortalezcan. Estoy hablando
casi que al corte de lo que vivimos el día de hoy. Una Asamblea Nacional Popular que tuvo expresión en la dinámica del estallido, que se movilizaron en varios sectores del país en el marco de las elecciones, pero que están totalmente diluidos, sin convocatoria, desarticulados en el panorama actual. Y una minga que, a decir verdad, y autocríticamente hay que decirlo también, con muy poca capacidad de articulación. Digamos, aquí hay un fenómeno muy paradójico. La minga a nivel regional y nacional tuvo una amplísima participación, decidida participación en la dinámica electoral, ¿sí? Fuerte participación, pero el ejercicio del post o de estos 6 meses la tiene bastante atomizada. Hay una atomización hacia adentro. Esto lo manifiesto en términos analíticos y autocríticos. Hay una desarticulación entre el sector indígena, campesino, de comunidades negras, del sector rural, urbano, ¿sí? Estoy hablando en conjunto. Hay una desarticulación. Pero esta desarticulación contrasta con el florecimiento, el reagrupamiento de mingas en el caso de Cali Valle, en el caso de Popayán, en algunas expresiones que hemos venido haciendo el seguimiento en el norte de Colombia, sobre todo el sector campesino en el norte, ¿sí? Cesar, quien lo dijera, Córdoba, ¿sí? Estas zonas de la costa norte, hay un proceso de rearticulación campesino interesante, muchos de ellos reconocidos como minga, pero no logramos, y este es uno, empezamos con los retos, no logramos una articulación, ¿sí? Ni una articulación nacional y ni siquiera regional con fuerza. Es decir, hoy, al corte del mes de abril, tenemos que hablar de una seria dificultad de articulación regional y más a nivel nacional de minga. Es decir, quienes se expresaron fuertemente en la movilización del estallido social, quienes se expresaron fuertemente en la dinámica electoral que llevó al compañero presidente Gustavo Petro al, a este triunfo histórico de estos sectores alternativos, pues efectivamente el panorama y la realidad política de hoy no nos muestra que a la par hayamos crecido y fortalecido las dinámicas de consolidación hacia adentro político-organizativa, ni de los sectores del comando, ni de la Asamblea Nacional Popular, ni de la Minga. Algún fenómeno está pasando e intentaré dar, digamos, alguna aproximación a mi modo de ver del por qué este tipo de cosas están pasando. Me dedicaría ahorita a lo de la minga. Y también nos muestra en ese panorama al cuarto actor que señalaba de los partidos políticos, pues que están también efectivamente con unos niveles de fragmentación muy serios. Y afortunadamente para nosotros, los sectores de los partidos tradicionales, pues están en serias dificultades. Eso es real. Se coló el video de Paloma Valencia en, en una de las reuniones que han tenido en diversos sectores de la sociedad colombiana, y ella grafica muy bien la crisis del centro democrático, ¿sí? Están una carencia de liderazgos, no tienen una apuesta unificada, y hacia adentro efectivamente hay unas tensiones fuertes. El Partido Liberal anda en unas fragmentaciones también importantes, lo igual sucede en el Partido Conservador, pero para no meternos en una cresta triunfalista, tenemos que decir que propuestas como
la del pacto histórico, pues tampoco andan con unos niveles de articulación claros, articulados, con apuestas claras que llevarían y que le darían a uno esperanzas reales para que efectivamente en las próximas elecciones pues logremos sacar candidatos y candidatas que sigan fortaleciendo la apuesta hacia opciones alternativas. En el pacto histórico se han colado sectores de non santos, no gratos para los sectores populares, y que hay mucha gente que dice, por ahí yo no me voy, por ahí no sigo, por ahí no le apuesto. Esta es una de las realidades y de las grandes dificultades que tenemos. En el caso de los retos, yo diría, para ir cerrando, que uno de los grandes retos que tenemos está precisamente en cómo enfrentar las próximas elecciones, ¿sí? Cómo recomponer nuestras fuerzas de parte del movimiento social, en conjunto, de parte del movimiento social sindical, de parte del movimiento social obrero, de los cosoles a nivel nacional, de las expresiones que puedan ser muy críticas en estos sectores, aún al propio gobierno de Petro. Yo creo que a estos sectores tenemos que tener la pedagogía política para recuperarlos, hablarles, plantearles. Este es un reto importante. Y es un reto importante de cara a las elecciones. Pero no solo a ese sector sindical, sino a una franja grande de un sector que por cuenta de nuestra falta de cultura política en la sociedad colombiana, creyeron que llegaba Petro y a los 2 meses Colombia iba a cambiar. Y muchos de estos sectores en las calles, en los barrios, en las veredas le dicen a uno, pero llevan 6 meses y no ha pasado nada. Y le hemos dicho efectivamente por múltiples canales, miren, la situación es del siguiente tenor. Apenas empieza a funcionar el gobierno de Petro con presupuesto propio de Petro, de este gobierno, a partir del mes de mayo, junio. Pero en nuestra orfandad y en nuestra falta de elementos de análisis políticos de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, ¿sí? Asusado obviamente por los medios masivos, asusado y acrecentado por la falta efectivamente de medios más eficaces de comunicación de parte nuestra, pues efectivamente la gente creyó que en 1 o 2 meses la cosa iba a cambiar. Y lo que les estamos diciendo no va a cambiar necesariamente en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2 años, aún ni siquiera en los 4 años. Habrán cambios, sí, pero no los cambios que quisiéramos, no los cambios que quisiéramos proyectar, porque la estructura es tan compleja en la sociedad que efectivamente pues necesitamos que este gobierno nacional logre el complemento con unos gobiernos locales en gobernaciones, en alcaldías, en asambleas departamentales, en consejos municipales, etcétera. Allí tenemos un enorme reto porque hay serias dificultades para fortalecer gobiernos alternativos locales, municipales, locales, departamentales, para poder hacer alianzas regionales. Allí tenemos serias dificultades. Tenemos serias dificultades, efectivamente, y se nos convierte en un reto político, ¿sí? Llenar las asambleas departamentales y los consejos municipales de propuestas alternativas. En ciudades como Cali, la orfandad de una apuesta política de alternativa de verdad, ¿sí? Encarnada por por partido, como en el caso del pacto histórico alternativo, no está claro, y no está claro la gobernación, pero si hacemos un balance a nivel nacional, nos vamos a encontrar que tenemos serias dificultades. Este se nos convierte en un primer reto grande. Recomponer, recoger este gran ejercicio pedagógico
que desde, por lo menos desde el 2021 venimos haciendo para lograr complementar el triunfo, lo que se logró a nivel nacional con las apuestas regionales. Reto clave que nos lleva a entrar en fuertes relaciones políticas con lo sindical, con estos sectores medios que a los cuales no hemos tenido la capacidad de llegarles pedagógicamente para hacer entender que los cambios son lentos y que efectivamente necesitamos seguir con apuestas de mediano y largo plazo. Entonces, un primer reto en términos políticos, electorales, lo planteo en ese terreno. Dos, que va de la mano con lo anterior. Necesitamos efectivamente que, ya dije, el sector sindical y los otros sectores haya un ejercicio de recomposición, y me detengo un poco en lo de la minga. Un reto grande que tenemos como mingueros y mingueras es volvernos a rearticular en una dinámica de región suroccidente para hablar de esta región, pero también de mingas departamentales y locales, que afortunadamente se vienen logrando algunas expresiones, tampoco las que quisiéramos, pero venimos avanzando en términos de las apuestas departamentales y municipales. Necesitamos rearticular, necesitamos puntos de referencia para que la gente de lo campesino, de lo indígena, de lo negro, necesitamos hacer pegues importantes entre lo indígena y lo negro para contrarrestar estrategias bien orientadas por parte, y que les da rédito a ellos, digo bien orientadas para ellos, para esa lógica de dominación y de fragmentación de la derecha, que nos lleva a conflictos interétnicos, que nos tiene azotados en muchas regiones. Necesitamos como reto fortalecer esa apuesta de articulación político-organizativa de Minga. La Minga tiene un gran reto político-organizativo como expresión popular, y demás sectores, no solo la Minga, sino todas las demás organizaciones populares, sociales, de diverso sector, vengan de donde vengan, pero que nos unifica efectivamente la apuesta por al menos salir de la guerra y la estructuración de gobiernos alternativos. Tenemos un enorme reto, y es, primero, lo político organizativo, juntarnos. Segundo, fortalecer una apuesta decidida, frontal, total, para consolidar a Colombia, para consolidar la apuesta de paz. Necesitamos que todas las organizaciones, todos los sectores populares, estoy hablando de nosotros como bloque popular, decididamente jugárnosla por fortalecer las apuestas de paz. Paz total, paz integral transformadora, paz, pongámosle la narrativa, la gramática, el nombre que queramos. Pero si no tenemos lo político organizativo, y si no tenemos una apuesta decidida a la paz, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con los territorios, que tiene que ver con las apuestas políticas en las ciudades, en los territorios, no vamos a poder efectivamente fortalecer una apuesta alternativa. Y eso lo hacemos desde las regiones. Lo político organizativo, la apuesta de paz, que efectivamente tiene un reto grande en el ejercicio de las elecciones. Y esto efectivamente tiene que ver con la unidad para que le metamos, y por eso la importancia de espacios como este y de los múltiples espacios a los cuales afortunadamente muchos podemos asistir, pero uno se duele porque deberíamos de tener un gran auditorio en el cual nos encontráramos para, de todas las expresiones de escuelas, fortalecernos en grandes asambleas populares. Creo que tenemos que trabajar pedagógica y políticamente en la unidad por la paz, y con un
proyectando y estructurando pensamiento estratégico, ¿sí? Para que podamos fortalecer una apuesta de lo que desde varios sectores, desde los sectores que aquí confluyen históricamente en la propuesta del M19, desde otras apuestas que desde el Frente Social y Político, desde A Luchar, desde diversos escenarios, ¿sí? Hemos venido planteando como un gran diálogo nacional que nos junte, que nos articule. Ese es el elemento estratégico que necesitaríamos potenciar, situar hoy en el gran debate para no solo pensar en la coyuntura, sino pensar en mediano y largo plazo. Entonces, hay retos estratégicos, este último que señalo, hay retos político-organizativos, el juntarnos, hay retos de la coyuntura electoral que tienen que ver con cómo nos organizamos para enfrentar las elecciones. Esos son retos que nos atraviesan a los indios, a los negros, a los campesinos, a los urbanos, a los hombres, a las mujeres, para formar un gran bloque popular. No dar la posibilidad de que los sectores tradicionales y menos la extrema derecha se oxigenen. Necesitamos quitar toda posibilidad de una recomposición de estos sectores, ¿sí? En las próximas elecciones. Necesitamos evitar una recomposición de estos sectores fortaleciéndonos política y organizativamente. Y necesitamos quitar cualquier posibilidad de que nunca más vuelvan estos sectores que nos han legado este modelo de muerte, planteándonos de mediano y largo plazo la necesidad de construir un gran proyecto articulado en el marco de esto que nos puede unificar, como puede ser un gran diálogo nacional por la vida, por la paz, por la democracia. Yo diría estos elementos en términos de hipótesis generales, ¿sí? Como caracterización y como retos para el momento actual. No sé si sea claro algo de lo dicho. Compañero, la compañera Raquel Pazmiño de Bogotá tiene una pregunta. Raquel, otro compañero, otra compañera que quiera hacer alguna pregunta. Raquel, Yo preguntaría si fue algo claro, la idea es clara inicialmente. compañero, ¿quién quiere contestarle la pregunta al compañero Juan Bautista? Si me permite, sí, tengo la Mauricio, pregunta. Dale, si me permite, Mauricio, Enrique, Enrique, un momentico que ya se conectó, ya abrió el micrófono Raquel. Raquel. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué posibilidad ve usted que se puedan defender las reformas del gobierno en la calle? Precisamente en la calle, saliendo a la calle a pelear por esto. O sea, ¿qué posibilidad ve usted de esto? O si es viable o no es viable. Doy mi apreciación de una vez, compañero moderador. Sí, hágale, Ya. compañero. Esta pregunta es muy, muy importante, Raquel. Muy, muy importante. Digamos, nosotros como sectores populares, nosotros tenemos una enorme capacidad de aprendizaje, un enorme acumulado en toda nuestra historia para la movilización. Y la característica, por obvias razones, es que ha sido una movilización siempre contestataria, siempre reactiva. ¿Sí? Cuando uno habla de otro tipo de movilización, los mismos compañeros y compañeras de las organizaciones a uno le dicen, pero ¿cómo es posible otro tipo de movilización si no es para protestar? ¿Sí? Hoy tenemos un enorme reto, efectivamente, Raquel, y es cómo lograr un tipo de movilización que vaya en acompañamiento a las propuestas
de las reformas, que vaya una movilización que ponga en jaque a aquellos sectores de los sectores dominantes que se oponen a la reforma. Esto lleva a cualificar muy bien la protesta y a enfocar muy bien el objetivo de las propuestas, porque o si no, podemos tener el riesgo de que sean capitalizadas por los sectores oligárquicos y de la derecha. Hay que plantearlo en esos términos. Ya hemos vivido experiencias de filtraciones de las mismas movilizaciones. Yo creo que tenemos que prepararnos para defender las propuestas en dos terrenos. Uno, en lo electoral, pero dos, y sobre todo, en la movilización popular. Nosotros necesitamos a los indígenas en movilización popular en apoyo a las propuestas de la reforma de la salud. Nosotros necesitamos al sector sindical, obrero, a los COSOL, a todo el sector, al espectro sindical obrero, movilizándose en defensa de las reformas que tienen que ver con todo el espectro de lo laboral, el trabajo digno, las horas, el salario, ¿sí? La dignificación del ser trabajador. Esto amerita que el sindicalismo se meta en un debate de otro orden, de orden político, de orden teórico serio, y movilizarse efectivamente. Y uno logra el objetivo de la movilización, cualquiera que ésta sea, la claridad del objetivo de la movilización cuando tienes claro políticamente para qué te estás movilizando. Si nosotros no tenemos claro que necesitamos movilizarnos en lo laboral para la dignificación del trabajo, pues difícilmente lo vamos a poder hacer, porque muchos sectores sindicales, hay que decirlo, creen por la falta de formación política, por todos los elementos que puedan haber allí de por medio, que las reformas laborales van en contra de sus intereses, ¿sí? Esto es fuerte. Necesitamos hacer un enorme trabajo de pedagogía, eso también es movilización. Necesitamos hacer un enorme trabajo de formación política, eso también es movilización. Necesitamos salir a la calle a defender la reforma y focalizar a aquellos senadores y aún ministros o ministras, que ojalá no quede ninguno todavía de aquí en adelante de esos sectores, que vayan en contra de esa reforma. O sea que la movilización en este caso tiene que ser muy focalizada, pero efectivamente hay que salir a la calle. Y no solo a la calle, sino fortalecer la apuesta política para que desde la región departamental, municipal, logremos, digamos, fortalecer la apuesta a mediano y largo plazo de opciones de gobierno. Gracias, Juan Bautista. Enrique Bucaramanga tiene la palabra. Gracias, Juan. Buenas noches. A ver, mis preguntas o mis inquietudes van a lo siguiente. Usted mencionaba esa crisis organizacional que tenemos y que nos sigue acompañando. Esto se ve a un proceso también que tenemos que seguir dando. Pero a mí me preocupa, me desencanta mucho, es lo que estamos viendo, particularmente en Santander. No sé si en otras regiones, las desconozco, pero nuestros senadores, nuestros representantes están ausentes. El 14 de febrero, que fue la marcha de respaldo a Gustavo Petro, no estuvieron. Hoy, estamos en vísperas del 1 de mayo, es un reto inmenso porque tengo que mover los respaldos hacia las reformas. No están convocando, no los hemos visto, no las hemos visto. Entonces, eso es un cuestionamiento que tenemos que hacernos y hacerles a ellos. Siente uno, pareciera uno percibir que nuestro presidente está solo. No he escuchado un comunicado, al menos de Santander, de los representantes, una declaración, una rueda de prensa, como se llame, una manifestación de respaldo en estos momentos al presidente. No lo siento, no se escuchan. Los hemos convocado a nombre de Hombres M, a ellos para que se pongan al frente de esto. Ni siquiera contestan el teléfono. Tenemos también otro reto,
que es sobrepasar siempre esa política y ese marco en el que el sindicalismo se ha colocado. Tenemos que irlo moviendo, usted ya lo expresaba ahorita, ampliando la perspectiva, que no se limite solamente a mi pliego de peticiones, a mi conquista, a mi ombligo. Perdemos de vista el país, perdemos de vista lo que está más allá de mi interés personal. Lo estamos viendo también, es un desorden. Yo tengo el optimismo que es debido al proceso de maduración al interior de Colombia Humana. Se ha visto unos desajustes, unos desórdenes, una cosa muy complicada, a tal punto que nos penetró la maquinaria tradicional. Yo dejo ahí mis inquietudes como a modo de debate, como de agregarle a usted algo y buscando como que me oriente sobre esos aspectos. Muchas gracias. Sí, Enrique, usted, pues, lo único que le diría, esto suena muy cristiano, excusen, pero no hay que caer en la desesperanza, ¿sí? Porque en política uno no debe de esperanzarse, ¿sí? En política uno debe yo le escuchaba a alguien, pues yo de política sé muy poco, pero pues intento entender que uno tiene que hacer una articulación muy, diría por ahí un filósofo, muy mesurada entre la cabeza, el corazón y las vísceras, ¿sí? Y hay momentos en los cuales hay que responder con todas las vísceras porque el momento lo exige, con el corazón, ¿sí? Para tener la certeza del amor a propósito de este colectivo, pero también la cabeza fría para tomar las decisiones que haya que tomar, ¿sí? Creo que articular estos elementos le da a uno la posibilidad de poner a jugar esa figura que los viejos lo decían con mucha sabiduría, es la mesura, ¿sí? La mesura le lleva a uno a ver el justo medio y a entender que hay que tener siempre los pies en la tierra, mirar, otear el panorama, leer el ambiente del día, como decía Jaime Bateman, ¿sí? Otear el ambiente, la temperatura del día para las decisiones políticas. Y yo creo que eso tiene que ver con, mucha gente pensó que el pacto histórico o la Colombia humana eran proyectos muy consolidados. Yo creo que quienes le metieron fuerte en su fundación, pues se dieron cuenta que era un proyecto que hay que fortalecerlo, y se fortalece en la medida en que logre ir decantando una apuesta política, organizativa, programática, ¿sí? Y eso es esa es la tarea que hay. Por eso tanto oportunista, hay que plantearlo en esos términos. Por eso el pragmatismo del modelo capitalista en política es fuerte, y quienes hayan visto el video de Paloma Valencia, es absolutamente claro. Ella dice, nos tenemos que juntar con los liberales, nos tenemos que juntar con los conservadores, nos tenemos que juntar con todo el mundo, dicen ellos, porque en la perspectiva demoburguesa, el pragmatismo, la realpolitik que llaman los teóricos, ese es su brújula. Para nosotros tendría que ser otro. Más allá del pragmatismo es el tema de la sociedad, el tema de la humanidad, el tema del hambre, el tema de la solidaridad, el tema del servicio, el tema de no robarás el recurso público, etcétera, etcétera. Digamos, tendríamos que seguir trabajando en esa pedagogía para la estructuración de una forma u otra de hacer política, ¿sí? Y creo que pues ahí toca ver quienes se llaman los amigos, y los amigos se conocen en los momentos de la movilización, de salir,
de la convocatoria, yo estoy de acuerdo contigo que tendría que haber casi que un juicio político, alguien que se llame alternativo y que no salga a respaldar las propuestas que nos ha costado muerte, que nos ha costado todo lo que ha costado para llegar a una propuesta, a un gobierno alternativo, porque es eso alternativo. Petro lo ha dicho varias veces, falta mucho para que sea un gobierno en estricto sensu popular. ¿Y por qué no es popular? Pues porque está en el marco de este capitalismo y de esta estructura. Eso es absolutamente claro, ¿sí? Y entonces uno dice, si estos senadores llamados alternativos, no todos afortunadamente o todas, pero que no se la juegan efectivamente en la región, con las comunidades, con sus sectores, y que solo aparecen cuando vienen a buscar el voto, uno dice, por ahí no es, por ahí no es, ¿sí? Por ahí no es. Y efectivamente nos toca seguir haciendo pedagogía. Por eso el reto de la pedagogía es un elemento tan importante. Pedagogía de 10, de 15, de 20, de 30, de 5. No importa el número, pero hay que hacer pedagogía, ¿sí? Por eso no nos puede preocupar que la asistencia no sea de miles. No, hagamos la pedagogía con 2, 3, 4, 5, y si son 200, pues bien, y si son 300, magnífico. Pero hay que meternos en la lógica de la pedagogía política, de la formación, para no caer en la desesperanza, para fortalecer la propuesta y saber que la tarea es de mediano y largo plazo, como la hemos venido desarrollando desde diversas tendencias y propuestas, ¿no? Entonces yo creo que este es un aspecto fundamental y que tiene que ver efectivamente con el reto político que planteábamos ahora. De la mano con algo que no dije, otro reto es que los diversos sectores populares tenemos que meternos en la tarea de aprender muy rápidamente a gobernar, porque al gobierno hay que llegar a hacer las cosas bien hechas y para lo que llegamos, no para reproducir aquellos vicios que hemos criticado cuando hemos estado en la oposición. No podemos caer en esa postura. Nosotros tenemos que llegar a la gobernabilidad, a hacer las cosas de manera cualitativamente distinta. Nosotros no podemos reproducir los vicios que hemos criticado. Ese es un reto grandísimo que tenemos. Quienes están por fuera, quienes estamos por dentro, en donde estemos, tenemos que, los que van a llegar a hacer las cosas distintas, a trabajar 24/7, por supuesto que sí, ¿sí? A no robar, para plantearlo de manera escueta, como hablamos en los sectores populares. No robarás bajo ninguna modalidad. Respetar al máximo, respetar ese decreto último que salió de austeridad, ¿sí? Respetarlo. No gastar la plata donde no debemos de gastarlo. Eso es un reto grandísimo, que eso no es teoría, eso es práctica, eso es realidad, eso es hoy, eso es para ejecutarlo, ¿sí? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, que necesitamos recomponer, exigir y no desesperanzarnos y fortalecernos por la vía de la formación. El compañero Lewis Maya está pidiendo la palabra. Buen día, compañeros, a todos y todas. No, lo que él dice... ¿Puede prender la cámara, compa? Ya la prendo, cómo no. Ya la prendo, ya la prendo. Buen día a todos y todas. Soy de Puerto Resistencia. El compañero que haciendo énfasis en lo que dice el compa, que hablando de la pedagogía, hoy estuvimos sobre el territorio, hoy hicimos estudio gráfico, no sé si saben algo sobre el tema de los muchachos, de los jóvenes, que se está presentando el día de hoy. Comenzamos en Siloé, pintando, haciendo toda la jornada de murales y montando los letreros, y estuvimos muy bien. Después del mediodía nos fuimos para la Loma de la Cruz, también haciendo en el territorio, y estuvimos haciendo buena pedagogía. La gente del colectivo de Casa Jaguar, que nos ha colaborado mucho aquí en Cali,
con todo lo que es desalzar el estallido, que ya vamos para 2 años. Gracias a Dios vamos para 2 años ya de toda esta lucha, y porque la lucha es milenaria, ¿no? Pero hago énfasis en estos 2 años, 3 años que ya ha dado el cambio, ¿no? Para una mejor sociedad. Entonces, ese es el apoyo, ¿no? Hago el llamado fraternal para que los otros compañeros y las personas que me estén escuchando sigan con fomentando la pedagogía, ¿no? La pedagogía en todo sentido. Sí, estoy Gracias, muy al pendiente compañero. de la jornada y eso es efectivamente. ¿Qué otro compañero tiene alguna pregunta? La tiene Almílcar y sigue Gerardo. Almílcar. Gerardo tiene la palabra. Aló, aló, hola, hola. Almílcar, diga. Sí, compañero, buenas noches con todos. Mire, yo quería más o menos hablar sobre la minga, ¿no? Porque todo parte y el centro es la minga en el concepto actual, ¿no es cierto? Y entonces, originariamente la minga pues era o es hasta estos momentos en los pueblos andinos, la colaboración solidaria y recíproca en las tareas tanto comunales o en las tareas de hacer obras como caminos, escuelas, tareas de las chacras, como se le dice, ¿no es cierto? Entonces, el indígena, el agricultor, convoca a sus vecinos, a sus comuneros, a que le ayuden a labrar la tierra, por ejemplo, o a hacer una casa. Y él a la vez también está obligado, ¿no es cierto?, una obligación moral de apoyar a los demás comuneros cuando necesiten también labrar la tierra o construir una casa o abrir una acequia, ¿no es cierto? Entonces es recíproco. Entonces, esa es la esencia de la minga. La esencia de la minga es esa, la reciprocidad, la ayuda mutua, no solamente el dar, no solamente el recibir, sino también el dar, ¿no es cierto? Que va en una balanza, en iguales condiciones. Luego, luego a través de la historia podemos saber, por decir, una minga de la lucha de la independencia, donde soldados venezolanos, colombianos, ayudaron a otros pueblos a conseguir la libertad. En el caso peruano, por ejemplo, se envió tropas a la hermana República del Ecuador también para que participaron en la batalla de Pichincha y otras acciones militares, ¿no es cierto? Entonces, es más o menos la minga, es reciprocidad. Algo así como el Batallón América, que también se dio en su momento. Entonces, actualmente yo he visto que la minga, en la lucha del año 2022, creo, ¿no? Es de la resistencia. Entonces, muchas de las comunidades indígenas, campesinas del Cauca, fueron y apoyaron, arriesgando hasta sus propias vidas, ¿no?, a las luchas en Cali. Y como he escuchado mencionar, también fueron a Bogotá, otras mingas fueron a Bogotá y otras mingas fueron a otros sitios, a otros pueblos de Colombia, ciudades de Colombia. Entonces, pero eso es recíproco, eso no es que llegó la minga y se fue la minga, no. La minga es un concepto de ayuda recíproca, que en un momento los compañeros de Cali también tendrían que devolver al pueblo que le ayudó, en este caso a la gente del Cauca, ¿no? Porque la gente del Cauca dejó sus tierras, sus labranzas, dejó sus animales, dejó sus hijos, dejó sus trabajos, dejó todo para ir a apoyar ahí a la gente de Cali, ¿no es cierto? Entonces, pero también eso no es que ahí quedó la cosa. En su momento también, no sé si o lo harán más adelante o ya se hizo, pero eso es recíproco. Ojo que eso es recíproco, no es que yo recibo y no doy nada a cambio. Entonces,
¿Por qué? Porque la esencia de la minga es eso. La minga no es un grupo de indígenas y campesinos que vinieron y apoyar y se fueron a la minga. No, eso no es la minga. Que quede bien claro, compañeros, que eso no es la minga. La minga es reciprocidad, ante todo, ¿no? Históricamente ha sido eso y eso no va a cambiar. Y eso sigue en los pueblos indígenas, en pueblos campesinos, tanto de los Andes, de Colombia, en el Ecuador, en Perú, en Bolivia. Eso es la minga. Esa es la esencia de la minga y eso nunca debe perderse. Gracias. Gracias, Amílcar. Sí, esa noción que planteas es absolutamente clara. En una de las sesiones de esta misma escuela planteamos cómo este concepto que hoy se presenta de minga, que sigue conservando en esencia lo que tú señalas como trabajo comunitario, en el caso de Colombia y específicamente el suroccidente colombiano donde nos encontramos, pues ha tenido una cierta reconfiguración para seguir en el trabajo comunitario, pero ya no solo en términos de acompañamiento a labores específicas, sino que ha mutado o se ha planteado en el terreno de lo político organizativo. Por eso hablamos de la minga como una expresión, en el caso concreto de lo electoral, la minga del suroccidente generó caravanas políticas, expresiones políticas, tiene 5 puntos que ha venido desarrollando desde hace años. El del 2004 se desarrolla el primer Congreso Indígena Popular, donde se le plantea al pueblo colombiano que tomamos la expresión minga, ¿sí? Con una connotación para hacer juntanza, articulación, ayuda mutua, trabajo comunitario, ¿sí? En función de construir un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de tejido social y político. Ese 2004 lleva a que el 2006 se hable de la minga social y en el 2008 se configura políticamente la minga de resistencia social y comunitaria, que se posiciona políticamente con una gran movilización que se dio entre Popayán y Bogotá, en donde más o menos unas 70,000 personas llegan a la capital para plantear casi que un manifiesto, una postura de trabajo en minga política. Por eso hablamos de comisión política, de minga política, de tulpas de pensamiento, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y ese del 2008, pues se ha venido fortaleciendo. En el 2010 tiene una gran expresión, en el 2012, en el 2013, con una minga de pensamiento centrada en el tema de la paz, etcétera, etcétera. Pero esto es para fortalecer lo que señala Amílcar, que efectivamente nosotros, quienes nos reconocemos mingueros y mingueras, independientemente de estar en la ciudad o en el campo, fortalecemos esta idea de reciprocidad y en el estallido social, Amílcar fue muy interesante porque en el estallido social donde hubo un gran problema asociado al tema de abastecimiento de alimentos, los sectores rurales le pusieron a ciudades como Cali 3, 4 caravanas de alimentos, ¿sí? Y esta noción de ayuda mutua se ha venido fortaleciendo y por eso es que lo planteamos hoy como uno de los grandes retos, volver a retomar esta fuerza organizativa de campo-ciudad para impactar a otros sectores y llamar y convocar y juntarnos con otros sectores. Pero muy bien el aporte de Amílcar. Pide la palabra Gerardo y nuestra concejala de la escuela, Ana Berta Palacios, continúa. Ana Berta Paneso. Gerardo. Micrófono, Gerardo, micrófono. Entonces me ando que Gerardo acomoda su micrófono, Ana Berta,
Ya está. Listo, dale, Gerardo. Bueno, ok. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento inicial de Almircal acerca de las mingas. Eso sí tiene toda la razón. Yo fui testigo de todo hace poco, hace un mes atrás, las movilizaciones que hubo en el Cauca en apoyo o en rechazo a la muerte de los líderes. Y ellos bloquearon, hicieron sus mingas, pero hombre, cuando estábamos en la época del paro, en el estallido, las caravanas gigantes de indígenas y de campesinos del Cauca llegaban a Cali, a Bogotá, a todas partes a apoyar, y ellos fueron los que colocaron ese sentido y esa insignia, ese emblema de movilización grande. En el evento del Cauca, lo lógico hubiera sido que de Cali, de otras ciudades, hubieran viajado también caravanas apoyo al tema de la muerte de líderes en el Cauca y toda la violencia en el Cauca. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. En temas acerca de la falta de la movilización o la articulación de los grupos organizados, así como se llevó a cabo antes de las elecciones del 7 de agosto del año pasado, o sea, la elección de Petro, nosotros hemos caído pues en un letargo porque ya nos llenamos de triunfalismo con el ascenso de Petro al poder acerca de un gobierno popular. Eh, Nosotros siempre nos movilizamos en el tema de las situaciones críticas, cuando en la sociedad o cuando a nosotros nos está pasando algo difícil y grave, vuelve y se reactivan todas esas articulaciones sociales. Ahorita estamos pasando por un momento crítico acerca de la situación del peligro de las reformas que se están en peligro por la falta de apoyo, la falta de, de números suficientes de votos en el Congreso. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Petro de convocar al país, a la gente, las comunidades, a apoyar eso, sería el momento ideal, porque si nosotros no nos movilizamos como nos movilizamos en anteriores días, anteriores épocas, eso viene, se cae y no pasa nada y es un triunfalismo para la derecha porque el gobierno de Petro fracasó en ese tema. Pero es que toda la política de Petro ha estado basado en el apoyo popular y es el momento de comenzar a convocar esas movilizaciones y ese apoyo popular para que las reformas se den, porque esta fue la esencia del triunfo del gobierno de Petro, creo yo, ¿no? Ese es mi aporte. Gracias, Gerardo. Muy importante tu aporte. Quiero saber si Ana Berta Paneso está lista. Ana Berta. Compañero Juan Bautista, ¿quiere hacer un cierre de la escuela, compañero? Sí, gracias por la invitación. Queda efectivamente que volvamos práctico esto que estamos diciendo, lo que hemos escrito en el chat, la necesidad de juntarnos, de aprovechar este poco tiempo que tenemos para meterle a recomponer las apuestas que hay, juntarnos, eso que se tiene que convertir en un mantra así duro, hacer pedagogía del voz a voz en la cotidianidad, en el Transmilenio, en el taxi, donde sea. Necesitamos hacer pedagogía, 1. 2, unirnos. Camilo planteaba una figura clave. Unámonos a partir de aquel elemento que nos sea común. Y las diferencias las vamos resolviendo en el camino. Esa fórmula nos da resultados. Y 3, hagámoslo práctico, convocando a la mayor cantidad de gente que podamos, o al menos saliendo nosotros y nosotras el 1 de mayo a la movilización. En el caso de Cali, de Bogotá, donde estemos. Y si no hay movilización, saquemos el cartelito, expresémonos, hagamos, retuiteemos, volvamos viral las noticias. Pero en ciudades como Cali necesitamos efectivamente que la movilización del 1 de mayo sea absolutamente contundente, grande, masiva, en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín. En las grandes ciudades necesitamos que este 1 de mayo se convierta
en un espaldarazo, en un refuerzo grande a la propuesta de este gobierno alternativo que nos tiene con las posibilidades de seguir avanzando en parar de una vez la guerra en este país. Yo les agradezco a todos y a todas ustedes por el espacio y espero haber dicho algo con alguna claridad. Juan Bautista, un momentico. Fernando Toro, ¿tiene alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me oyen? Nítido. Bueno, no, era esto un comentario de un minutico, Mauro, para el compañero. En Caldas nosotros, desde Pacto Histórico, con la suma de los diferentes partidos y movimientos, emprendimos unas jornadas que llamamos encuentros pedagógicos y los estamos haciendo en los parques de los municipios. Llegamos con el periódico de las reformas a hablarle a la gente de lo que son las reformas y de la necesidad de defensa de esas reformas, y entendiendo que la mejor manera de atacar la política tradicional es precisamente en esos pueblitos pequeños donde tienen sus reales los representantes a la Cámara de los partidos tradicionales, porque allá ese tipo de confrontación sí los confronta directamente con su votación, más que pensar en hacer grandes manifestaciones en las capitales o en Bogotá. Era eso, compañeros. Gracias, compañero. Le solicito a los compañeros y compañeras que enciendan las cámaras, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Fanny Peñuela. El que quiera hojita me dice entonces para darle la hojita de cierre. Ah, bueno, uy, está bueno eso, Juan Bautista. Zuli, le delego que le diga algo. Juan Bautista, prenda la cámara un momentico. Lo que hacemos siempre, Zuli, está delegada. Sí, Raquel, darle las gracias por esa intervención y se merece un fuerte aplauso de todos los asistentes. Prendamos los micrófonos. Antes prendamos todos los micrófonos. Prendamos los micrófonos todos. Dale, dale, ya lo prendí. Ahí. Bueno, un fuerte aplauso para el invitado. Démosle un aplauso. Ajá.